Comenzando el tercer capítulo, Harriet y sus subordinados discuten la logística para mandar ayuda humanitaria a Berún, ya que ese país quedó colapsado tras la muerte de Celeger y Elmir jamás apareció para reclamar el trono. A lo que Luther responde: si se van a poner así, pues pongamos el ejemplo ejecutándolos de una manera lenta y agonizante. Luther, pero qué chingados, respondemos todos. Todos ya se empiezan a preocupar por la salud de Luther. Más tarde en ese día, Luther empieza a soñar con la vida que tenía en Oracle, recordando parcialmente sus recuerdos, y secuestra a Harriet ya que la ve como la clave para sus ambiciones. Horas más tarde, exploradores avistan un castillo viviente en un cañón, el cual puede invocar a los Darkers aviarios, los minions de Luther. Así está claro que cuando Luther usó la efímera, terminó despertando al Darkfall. Para cuando destruimos el castillo viviente empezamos a tener visiones de las memorias de Luther. El recuerdo más importante fue cuando Luther estaba desarrollando los castillos vivientes con el propósito de erradicar la efímera, ya que cuando Luther hizo las primeras pruebas todo salió mal y Harriet murió. Y él rezó para que reviviera, no le importaba incluso pagar su vida para que eso pasara. Mientras tanto, Luther andaba haciendo los preparativos para hacer un rito, en el cual busca sacrificar a Harriet para así convertirse en un dios. Lo más importante de esta parte es que Luther se refiere a Harriet como su más perfecta creación. Bueno, pero ¿de qué rayos estás hablando?, responde Harriet. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que los recuerdos del Luther de Omega y el del Oracle se están mezclando. Y llega nuestro personaje al rescate. Al momento de encarar a Luther, Sierra hace el siguiente comentario: maldita seas, con esta ya van 2 veces que detenemos tus planes malévolos. Y procedemos a los trancazos. En cuanto a por qué es vulnerable a la oscuridad, todos nos sacamos de onda con respecto a por qué tenía esa debilidad. Y al menos yo dejé de tener la duda gracias a la analogía de un amigo, la cual fue: si estamos viendo el pasado de los Dark Falses, entonces en el caso de Luther estamos viendo el momento en el que apenas descendió a la oscuridad y no era totalmente malvado aún.
Harriet se da cuenta que mientras Luther siga vivo, él va a seguir invocando minions sin cesar, por lo que Harriet se ve orillada a tomar una difícil decisión. Y resumiendo el drama de esta parte, básicamente fue: Viste que me convertí en monstruo y me detuviste. Como un hombre me siento orgulloso. Y es hora de que yo me vaya al infierno. Au, 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 ay, au, ya me morí. Y con su último aliento, Luther busca darnos sus poderes voluntariamente. Al igual que como pasó con Jetterhard, Luther recordó su vida en Oracle, y hasta se llega a burlar de la vida que tenía en Omega. Estando escépticos, lo cuestionamos si no tiene motivos ocultos. Pero él aclara que su preocupación por su hermana y su deseo de apoyarnos son sinceros. Y después de haber vivido en el estómago del Double, él está dispuesto a entregarnos su poder a cambio de estarle dando experiencias interesantes. Y con confianza aceptamos la nueva transformación, a la cual yo apodo personalmente como el Angelus. Y luego vemos una presentación muy bonita. Harriet, al ver esto, le queda claro que Luther quedó liberado de la maldad. Al reportar lo que le pasó a Luther en Omega, hacemos el comentario de que él en ese mundo no era el científico loco que conocimos en la segunda temporada. Al contrario, él era más humilde y se preocupaba por su hermana. Alma interpreta la metáfora de la siguiente manera: en el pasado, Luther convirtió parte de su ser en un Dark False con tal de comprender mejor a los Darkers. Él creyó que tenía el control, pero eso fue lo que el Dark False le hizo creer. Además, una incógnita muy grande que salió fue que Harriet había muerto en los recuerdos de Luther. Entonces, ¿con quién estuvimos hablando todo este tiempo? El cuarto capítulo comienza con Enga transmitiéndonos un mensaje de Stabu y Anatron, comentándonos que apareció un agujero negro cerca del sistema solar de la Tierra. Ellos ya están juntando toda la comunidad científica para ver qué hacer. Y una cosa nos queda claro: lo que está pasando en Omega está afectando a todo el multiverso como tal. Ya volviendo a Omega, Varuna nos pide que escoltemos a Harriet en un tour real, el cual fue orquestado maquiavélicamente por él para que Harriet se dé un descanso y procese la muerte de su hermano Luther, ya que han pasado 2 semanas después de su muerte y ella todavía continuó con sus deberes políticos. Al interrogarla por las visiones que tuvimos de Luther, nos confiesa todo. Resulta que la Harriet que estamos viendo no es de este mundo, y ella está segura de eso debido a que no tiene recuerdos previos al accidente. Y la única persona que pudo saber de toda esta situación era Luther, pero él no dijo nada con tal de enmendar el gran error que cometió. Pero ella está segura que su lucha contra la efímera y otras ambiciones personales que tiene son sinceras. Tras confesarnos esto, ella empieza a llorar por el alivio que siente, ya que nosotros somos la primera persona que escuchamos todo eso. Repentinamente llega un niño, quien cree que le estamos haciendo algo malo a Harriet. Pero no, le aclaramos que no fue nada malo, eran lágrimas de alegría lo que tenía ella. El niño, sin comprender lo que sucede, simplemente dice que los adultos son raros y se presenta como Flo. E inmediatamente invita a Harriet a jugar. Y bueno, ella acepta, ya que ese es el propósito de este viaje. Nuestro personaje hiciera, haciendo un esfuerzo para contener el pánico, comentan lo siguiente: oye, ¿ese niño no te recuerda? Y nosotros: sí, ese niño es Double. Y la primera pregunta que nos hacemos es: si él está aquí, ¿dónde está su hermana? Más tarde conocemos a la tutora de Flo, Clarissa. Por un momento llegamos a creer que es esta Shion, pero Sierra nos aclara que ella es la científica de la que ella basó su apariencia. Y resulta que Flo es un príncipe, y por haberse escapado... ¡Qué buen trancazo! ¡Pásenlo de nuevo! Sin duda alguna fue satisfactorio. Resulta que la razón por la que se había escapado era porque su papá había muerto y en breve ya lo iban a coronar a él como el nuevo rey. Pero a Flo no le gustaba esa idea, ya que él solo quiere jugar con otros niños. Y siendo realistas, ¿a qué niño le interesan asuntos políticos, la verdad? Pero bueno, al final del día él ya sabía lo que le esperaba, y simplemente quiso aprovechar su último día de libertad. Más tarde conocemos a Margareta, la reina del reino Epic, quien recibe las noticias del colapso de Verun y la muerte de Luther. Todo eso comentado por un sacerdote quien definitivamente no es Elmir. Tras saber esto, Margareta siente envidia de Cuento, porque se está llevando toda la gloria en estos tiempos de crisis y ella quiere algo de esa gloria. Pero Elmir hace el comentario que el guardián, o sea nosotros, venimos de otro mundo. Ellos pueden hacer un ritual para traer a sus propios salvadores de otro mundo también. Y viendo su cara, ella quedó convencida. Más tarde en el puente, Afi nos llama pidiéndonos ayuda, ya que Yukrita, su hermana, y Aurora desaparecieron repentinamente. Estaban platicando de la vida cuando de repente aparece un círculo abajo de ellas y desaparecieron ante él.
Luego nos llega el mensaje de que 2 personajes del anime del 2016 también desaparecieron. Shao de inmediato se da cuenta del común denominador que tienen estas 4 chicas. Todas ellas en algún momento fueron poseídas por la aprendiz. Cuando volvemos a Omega a investigar qué es lo que sucede, encontramos a Harriet discutiendo con Margareta, la reina de Epi. Nos pide ayuda ya que su país fue usurpado. Y todo el mundo, espérate, ¿cómo 4 personas de la nada pudieron usurpar todo un país? Varuna no le cree absolutamente nada a Margareta, ya que su país fundó el arte de la hipnosis y el control mental. Pero Margareta aclara que ella prohibió el uso de la efímera, después de ver cómo fregó a su mamá. Y ella nos propone un trato, nosotros la apoyamos a recuperar su país y ella a cambio nos apoya en la lucha contra la efímera. No se diga más, decimos todos y ahí vamos a la acción. Más tarde hacemos una parada técnica y en eso Margareta nos da algo de la historia de Epic, pero inesperadamente una mantis aparece enfrente de ella. Inmediatamente todos nos ponemos en guardia. Inmediatamente vemos que un castillo viviente se alza, pero esta vez nadie vio sectarios que anduvieran haciendo los preparativos. Y aparte, este castillo viviente, aparte de invocar demonios, invoca a los Darkers Insecto, los minions del aprendiz. Y de aquí me voy a saltar toda pelea que implica a las doncellas de la oscuridad, porque simplemente son patéticas. Y por los títulos que van a escuchar van a creer que yo les ando tirando carro por odiar todo lo de la 4ª temporada, pero dichos títulos los propios escritores se los pusieron. Quizás en plan de chinga tu madre, episodio 4. Tenemos a Aika la desadaptada, Rina la incomprendida, y en el caso de Yukrita y Aurora ya no me acuerdo. Pero en el caso de ellas al menos les doy el mérito de darnos una de las mejores escenas de acción del juego. Aquí va. Después de golpear las pistolas, Aurora vuelve a la normalidad. Al darnos cuenta que con un golpe sencillo podemos restaurarlas, ahí las golpeamos con el mango de nuestra espada. Tras esa pelea, al ver cómo Margareta y Aurora discuten, llegamos a la conclusión de que sus personalidades son igualitas. Si se cambiaran de lugar ni cuenta nos damos. Y aquí se confirma una teoría con la que los fans ya tenían tiempo. Si tu personalidad se parece a la del Dark Falz, más fácil te puede poseer. Y por la cara que hace Yukrita, ella de niña también era vanidosa. Tras pasar tantas estupideces nos damos cuenta que todo esto fue orquestado por Elmir. Y Margareta no duda en ejecutarlo por lo que hizo. Oh, pero no cantemos victoria tan rápido. Elmir había planeado eso todo este tiempo. Su plan era traer a Omega todos los fragmentos del aprendiz que estaban esparcidos por el multiverso. Margareta saca a Yukrita y Aurora de aquí por el hecho de que es su culpa que todo esto haya pasado. Y aquí nos enteramos de la gran revelación del capítulo. Margareta es la encarnación de la segunda aprendiz conocida. Así es, la misma encarnación con la que mató y se peleó en el pasado. Y sabiendo esto, procedemos a los trancazos. Emergency Code Gyu.
私の奴隷にしてあげる。これおしまいにしてあげるわ。今よ目障りなのよ。生意気ね、生意気ね。目障りなのよ。生意気ね。目障りなのよ。生意気ね。生意気ね。目障りなのよ。生意気ね。生意気ね。嘘。こんな Completed! やつらに。 Después de la pelea, el aprendiz todavía estaba dispuesto a pelear, pero la efímera reacciona al hecho de que ella está debilitada, sintiendo como algo más la quiere devorar. La aprendiz nos pide ayuda y ella está dispuesta a lo que sea con tal de seguir viviendo. Harriet absorbe la efímera para así darnos una oportunidad de acercarnos a ella. Ya en esta escena vemos discutiendo a Margareta con su contraparte de Oracle, y como pueden ver, ella es una versión más grande de sí misma. Casi regañándola la dejan claro de que al tiempo nada le gana. Eso es algo que definitivamente aprendió por las malas. Consciente de que ambas contrapartes no pueden coexistir en un mismo universo, la Margareta de Oracle decide ceder sus poderes a nuestro personaje. Todo con el fin de vengarse de lo que sea que trató de devorarla. Y aquí podemos ver cómo el presupuesto ya se les está acabando debido a que ya no nos dieron una presentación bonita comparada con las transformaciones anteriores. En cuanto a por qué Margareta no murió, simplemente porque ella es la única personaje que interactuó con su contraparte de otro universo. Y si malinterpreté este punto, pues bueno, digamos simplemente que ella aceptó la gran luz en su corazón. Ya calmándose las cosas, le preguntamos a Harriet si está bien, porque, digo, absorbió efímera después de todo. Pero ella no se siente enferma ni nada por el estilo, al contrario, ella se siente rejuvenecida, como nueva, cosa que obviamente nos saca de onda. El quinto capítulo comienza con Margareta firmando el tratado para prohibir la efímera de una vez por todas, pero Varuna interrumpe la reunión debido a que la armada de Esars armó castillos vivientes en la frontera. Y si observamos bien, esta vez los demonios están siendo acompañados por los Darkers de juguete, los Minions de Double, a lo que nosotros respondemos, ¡chingao! Ya se despertó el diablo en esos gemelitos. Apenas destruimos el castillo viviente nos damos cuenta de que las cosas son distintas esta vez, ya que al poco tiempo uno nuevo se levanta, por lo que nos vemos obligados a huir justo al mismo pueblo donde conocimos a Flo. Por pura suerte nos encontramos también con Clarissa y nos explica qué es lo que está pasando. Resulta que Elmir había irrumpido en la ceremonia de coronación, pero Clarissa andaba sacada de onda debido a que espérate, yo lo último que supe de ti fue que te moriste en Epic. Pero Elmir responde, yo no puedo morir, yo estoy en todos lados. Después de que él someta a Clarissa, le pregunta a Flo una pregunta que fue la que desató todo el despapalle. ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y así fue como desató el infierno sobre la Federación. Clarissa pudo escapar gracias a diversos pasadizos secretos que hay a lo largo del país. Y sabiendo lo que pasó, Harriet se da cuenta de que los demonios estaban comportando muy diferente esta vez, ya que no buscaban matarnos tan rápido. Al contrario, ellos querían ver qué tanto aguantábamos contra ellos. Para Clarissa está claro que Flo está viendo la guerra como un juego. Y aprovechando eso, Harriet distraería a la armada de Flo con su ejército en lo que nosotros nos escabullimos a lo largo del país. Y vemos como todo se ha convertido en pueblos fantasma. Escuchamos los gritos de un superviviente, pero solo terminamos presenciando como un minion lo mata. De inmediato vemos a la hermana, quien resulta que estaba jugando a las escondidas con ese superviviente. Y lo perturbador de esta escena es que ella lo veía como un juguete. Y ya cuando se rompen, desde su punto de vista, se los come. Y al enterarse de nuestra presencia, nos ve como sus nuevos compañeros de juego. Y procedemos a los trancazos. だもんねダブル反応増大来ますよフローあなたはそこまで
ちゃがいっぱいだ。どれにしようかな。どれにしようかな。どれにしようかな。もう壊れちゃったの？もう壊れちゃったの？壊れちゃダメだよ。楽しいな。楽しいな。うわー、壊れちゃダメだよ。楽しかった。 Apenas termina la pelea tenemos visiones del pasado de Flo. Él era un fotoner con un poder único, el cual le permitía replicar cualquier cosa, y Clarissa era la doctora que lo observaba. Cercano a esa época, también habían descubierto hasta Shion. Flo llega a preguntar que si ya una vez acabando sus estudios él ya puede salir a jugar con otros niños, pero Clarissa no lo dejaba ya que su poder es más importante de lo que cree. Y volviendo al presente, Clarissa nos explica cuáles fueron las circunstancias de Double en este mundo. Debido a que era el sucesor real, lo tenían preparándose constantemente día y noche sin parar. A lo que Sierra llega a la conclusión de que en ambos universos, Double por estar aislado terminó desarrollando doble personalidad. Y esa segunda personalidad la plasmó en una versión femenina de sí mismo. Ya cuando encaramos a Flo resulta que Clarissa todo este tiempo era una clon. Y prácticamente lo que estuvo haciendo fue guiarnos para ser su nuevo compañero de juegos. Y nos damos cuenta que Double ve a los clones y a sus minions como sus nuevos amigos. Sierra, al ver sus capacidades, se da cuenta de que Flo, todo este tiempo posiblemente siempre estuvo conectado a la Akashic Record. Y después de saber todas las monstruosidades que hizo, procedemos a los trancazos. 遊ぼう。遊び相手はここにいるよ。僕と私と目いっぱい遊んで遊んで楽しもうよ。いっぱいいっぱい遊ぼうね。これなんてどう？これなんてどう？これなんてどう？友達になろう。友達になろう。これなんてどう？これなんてどう？これなんてどう？友達になろう。ねえねえ、次は何して遊ぶ？これなんてどう？これなんてどう？じゃあ今度はこれ。これなんてどう？待って待って。これなんてどう？これなんてどう？これなんてどう？もっともっと楽しいことしよう。友達になろう。これなんてどう？これなんてどう？もっともっと楽しいことしよう。これなんてどう？これなんてどう？また遊ぼうね。A pesar de los trancazos que le dimos, Double estaba viendo la pelea como un juego.
Y para rematar, él no tenía llenadera al respecto. Y tratándolo como un niño terminamos diciéndole que ya fue suficiente. Por supuesto empieza a tirar berrinches y a decir cosas sin sentido. Y por razones que el fandom nunca pudo explicar, vemos a la Clarissa de nuestro universo, quien estaba aterrada y arrepentida de no haberse dado cuenta del monstruo que había creado. Y bajo petición acabamos con su miseria. Después tenemos una conversación rápida con Flo y conocemos a la hermana Slash, la otra personalidad, quien se llama Frau. En esta escena además nos advierte que Elmir le dio una vibra parecida a nosotros, y con tal de enmendar las cosas él decide darnos su poder voluntariamente. Tenemos un vistazo rápido a la transformación de Double, y al igual que con la aprendiz, no hay presentación bonita porque el presupuesto se acabó. Inmediatamente llegamos a tener una visión de esta persona, y nos desmayamos por eso. Y bueno, por cuestión de tiempo ya le tengo que parar aquí. Y supongo que tienen varias preguntas al respecto. La más importante de momento es ¿cómo Elmir sabía de quiénes eran las encarnaciones de los otros Dark Pulses? Todo eso lo sabrán en la tercera y última parte. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.